El 5 de agosto del año 2010 ocurrió uno de los accidentes más terribles del siglo XXI. Este fue el gran derrumbe de la mina San José en Chile. Ese derrumbe terminó enterrando a 33 mineros bajo una cantidad de piedras. Estas piedras llegaron al lugar de la entrada de la mina y se creó una montaña, una pared inmensa de piedras de aproximadamente unos 700.000 toneladas. Estas personas quedaron enterradas a más de 700 metros de profundidad. Para el 9 de agosto de ese año, 4 días después del accidente, empezaron a meter una especie de sondas para verificar si estas personas seguían vivas. Les tomó aproximadamente 17 días. En el transcurso de esos 17 días ya las esperanzas para muchos estaban perdidas. Pero para el 22 de agosto logran tener contacto con estas personas y la esperanza vuelve para las familias y para esta ciudad. Aún el presidente en su momento ya había desertado de esta misión, pero encontraron a estos hombres por medio de estas sondas, lograron tener contacto con ellos. Las condiciones en las que se encontraban eran extremas. Por fortuna, los 33 seguían vivos, pero se alimentaban cada 48 horas con una ración muy pequeña de comida. Y adicional, la temperatura que se sentía en el lugar era de aproximadamente unos 35 grados centígrados. La situación era urgente, era extrema. Así que se empezaron a llevar unas máquinas a ese lugar, aproximadamente unas 3 máquinas, perforaron en 3 lugares diferentes. La perforación se estimaba más o menos entre 20 metros por día. Así que los ingenieros hacían cálculos y decían que iban a llegar a ellos por lo menos en unos 3 meses. Iniciaron las excavaciones, llevaron una cápsula donde iban a meter a estos mineros y empezaron con las excavaciones. Finalmente, para el 13 de octubre, llegaron a ellos y empezaron la extracción de estos mineros. Por cada uno se demoraron en promedio 40 minutos. Les llevó todo un día para que los 33 mineros fueran extraídos. Como les mencioné, había una cápsula de un diámetro entre 60 a 70 centímetros. Estos mineros no solamente iban a estar allí esperando a que los rescataran, muchos de ellos fueron sometidos a una rutina de ejercicio para que bajaran de peso y eso no entorpeciera la misión de que pudieran caber en estas cápsulas y salir de allí. Les cuento esta historia porque el objetivo de esa misión era sacar a esos 33 hombres vivos que pudieran retornar con sus familias, con sus hogares. Ese era el objetivo. Pero piense usted por un momento, si alguno de estos mineros no hubiera querido acatar las instrucciones, se hubiera negado a ser rescatado, eso cambiaría el panorama de esta misión de rescate. El texto que vamos a leer que vamos a estudiar esta tarde, nos muestra un panorama así, hermanos. Nos muestra un panorama en donde varios hombres son enviados a una misión, pero veremos que no todos van a ser rescatados, que muchos
no van a querer ese rescate. Así que el título que le he puesto a este mensaje es una misión de rescate y de descarte. Una misión de rescate y de descarte. Mi objetivo en esta tarde es que a través de este estudio usted pueda salir esta tarde confrontado, pueda evaluar su vida, porque el mensaje nos va a llevar a eso. Vamos a ver a través de esta historia varios aspectos que van a confrontar nuestras vidas y que estaban confrontando a estos hombres. Esta historia se divide en 3 partes. La primera parte de la misión va a ser la estrategia de la misión. En segundo lugar, vamos a encontrar la táctica de la misión. Cuando hablamos de táctica es algo ya más específico. ¿Qué se va a hacer en el campo, en el terreno? Y la última parte de esta historia es la penalidad de la misión. Sí, hermanos y amigos, esta misión tiene una penalidad y la vamos a ver allí en esta última parte. Así que sin más preámbulos, abordemos nuestra primera parte de la historia, que es la estrategia de la misión. Esta la encontramos en los versículos 5 al 8. Volvamos allí nuevamente y leámoslos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Dejémoslo hasta ahí. Esta es la primera parte, la estrategia. Ya habíamos estudiado antes que Jesús había evidenciado un problema, que había mucha mies, que las ovejas estaban desamparadas y dispersas. Y Él identifica este problema y se da cuenta de la magnitud de la misión. Es muy grande. Jesús no iba a abarcarlo todo, no iba a poder hacerlo en el transcurso en el que iba a estar aquí con nosotros en la tierra. Así que al ver la magnitud de este gran trabajo, Él comisiona a un grupo de hombres. Específicamente, los equipa con autoridad, llamándolos por nombre propio. Y es lo que vimos en los versículos 1 al 5. Pero entonces aquí Jesús ahora les va a definir cuál es el objetivo de la misión, cuál es la estrategia. Y aquí vamos a ver que Él delimita esta estrategia en 2 cosas. Primero les delimita el campo misionero. ¿A dónde van a ir estos hombres, estos misioneros? Les delimita cuál es el campo, cuál es el terreno que van a abarcar. Y en segundo lugar, les va a delimitar la actividad que deben realizar. Veamos lo primero, les delimita el campo misionero. Dice, a estos 12, es importante esto, a estos 12. Jesús aquí está haciendo un cambio de liderazgo, hermanos. El liderazgo de los fariseos, de los escribas, estaba siendo reemplazado por estos nuevos hombres fieles al Señor, porque los fariseos y los escribas lo que habían hecho por el pueblo era haberlo dejado en las condiciones que ya vimos antes. Así que ¿a quién envía? A estos 12 hombres son enviados. Importante esta palabra, hermanos, es clave. Son enviados. Ellos no se enviaron a sí mismos. Ya lo habíamos visto antes. Ellos fueron encomendados. Estos hombres llevan una autoridad
que ha sido dada por Cristo. Ellos no se podían autoproclamar e ir. Pudieran tener muchas habilidades, pudieran ser los hombres más carismáticos, pudieran haber sido los hombres con altos grados académicos, pero la misión a la que ellos habían sido enviados requería otras habilidades que solamente iban a ser otorgadas por quien los enviaba, por Cristo. Si continuamos, nos dice: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Aquí Jesús empieza a delimitar el territorio. Ya de plano les está diciendo, gentiles y samaritanos, ese no es el objetivo principal. Pero aquí podrían algunas personas decir, Jesús era racista. Solamente quería favorecer al pueblo de Israel. Pero déjeme decirle que esa conclusión es difícil, si no imposible, de tener. En primer lugar, la forma en la que está escrita las palabras cuando dice, por camino de gentiles no vayáis y no entréis. Esto no es un imperativo negativo. Aquí estamos viendo otro tipo de palabra. Este tipo de palabra es como una posibilidad. Jesús les está diciendo en lo posible, no vayan a estas ciudades, sino enfóquense en la casa de Israel. Y también el contexto de la historia de la redención no nos deja ver que aquí haya una exclusión de los otros pueblos. Porque ya hemos visto las promesas que hay, la salvación también es para los gentiles. Pero aquí el Señor quiere enfocar a sus 12 hombres para que vayan a la casa de Israel. La estrategia es esa, es ir primero al pueblo de Israel. Y esto lo podríamos confirmar por el pasaje de Isaías 49:6. Se los voy a leer. Isaías 49:6 dice: yo te pondré como luz para las naciones, a fin de que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra. De la nación de Israel salió el judío que trajo luz a toda la humanidad. Cristo es ese judío que salió allí, pero Él en esa misión también quería que esa tierra, que esa nación fuera donde iniciara, fuera la chispa donde el evangelio empezara a correr. Miren la palabra que dice después en el versículo 6, dice, sino id antes. Esta palabra también nos dice que no era una exclusión. Podríamos decir que era primero ir al pueblo de Israel y no únicamente. Esa sería la diferencia. Primero vayan al pueblo de Israel, pero la salvación está servida para también los gentiles. Pero déjeme decirle 4 cosas también por las que creo que hay aquí esta distinción o esta aclaración. Ustedes pueden mirar en los evangelios de Marcos y de Lucas también esta misión. Ellos también relatan la misión de los 12, pero es interesante notar que es Mateo el único que hace esta aclaración. Mateo es el único que escribe, inspirado por el Espíritu Santo, estas líneas diciendo que no vayan a ciudades de samaritanos ni por camino de gentiles, sino antes a la casa de Israel. Es Mateo quien hace esa aclaración. Recordemos, ¿para quién fue escrito Mateo? Para los judíos. Y ahí hay una intención, hermanos. Mateo no escribió esto por escribirlo, esto no está aquí porque sí, hay una intención. Y déjeme decirle 4 cosas por las que creo que Mateo escribió esto.
La primera es porque la palabra ha sido encomendada al pueblo de Israel. Y esto nos muestra que a mayor luz, mayor demanda. Miren lo que dice, acompáñenme por favor a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. El versículo 47 y 48. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Creo que esta es una de las primeras razones por la que la misión de Cristo y por la que aquí Mateo está escribiendo esto, es que debían ir a la casa de Israel porque allí fue encomendada la palabra. Ellos tenían mayor luz. En segundo lugar, por el cumplimiento de su promesa. Nosotros hemos visto en Génesis, en el capítulo 12, la promesa de esa simiente. Dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto corroboraría esta información, esta promesa. Cristo saldría de esta nación. Esta nación no tiene la excusa de no haber recibido tal luz. Y las dos últimas razones que yo doy son más negativas. La tercera es para confirmar su incredulidad. El pueblo de Israel quedará sin excusa. Ellos fueron expuestos a la luz. Más adelante, en el capítulo 11 de Mateo, vamos a ver cómo el Señor reprocha la incredulidad del pueblo de Israel. Y en cuarto lugar, creo que esto está aquí escrito por Mateo para confirmar el estado espiritual, destruir su autoconfianza. Piense por un momento usted, un judío está leyendo este evangelio, un judío está escuchando estas palabras. ¿Qué va a pensar ese judío? Él está siendo confrontado, perdido. Cuando dice, sin oír antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, el judío va a decir, ¿perdido? ¿Yo? Si los perdidos son los otros, son las naciones paganas, ellos son los que necesitan salvación. ¿Nosotros? Eso es lo que está en la mente de un judío. A ellos es que Mateo les está escribiendo. Dice en el versículo 6, ovejas perdidas. Esto demuestra la condición de este pueblo. Estaban pereciendo, estaban perdidos. A pesar de la nacionalidad que tenían, no estaban en condiciones favorables. A pesar de que ellos así lo pensaran, que estaban en condiciones favorables, no era así. Por eso estos hombres van a ir a este lugar. Por eso son encomendados en esta misión al pueblo de Israel. Ahora, ya ha delimitado el Señor Jesús el campo misionero. Ahora les va a delimitar las acciones. Versículo 7 dice, y yendo, ¿qué deben hacer? Predicar, pregonar, proclamar. No solamente les está diciendo qué deben hacer, sino aún les está diciendo cuál es el mensaje. Predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el contenido del mensaje que debían llevar estos hombres. No tenían la libertad de inventarse algún otro mensaje. No tenían que usar de su creatividad allí.
Tenían que informar ese mensaje que anunciara que el Rey ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje tenía que ser expuesto al pueblo de Israel. Pero adicional, miren lo que dice en el versículo 8, acompañando esa predicación. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Ese mensaje iba acompañado de grandes prodigios y señales. Por tal motivo, estos hombres necesitaban estar equipados de una manera muy particular, muy singular. Aquí vemos la autoridad apostólica, era singular. Esto certificaba el mensaje que estos hombres llevaban al pueblo de Israel. No solamente iban a ser iguales a Cristo en su mensaje, sino que también se iban a comparar con Cristo, porque también iban a estar acompañados de las mismas señales que certificaban el mensaje de Cristo. Estos hombres se identificaban con Jesús no solo por el contenido del mensaje, sino también por estas señales. Esta era la misión de estos hombres. Permítame, hermano, aquí hacer una aplicación en este primer punto o en esta primera parte de la historia. Esta aplicación es, hermanos, es necesario, es imperante que la iglesia sea expuesta al Evangelio. La iglesia debe ser expuesta al Evangelio. La iglesia es una columna, es un baluarte de la verdad, es decir, debe contener allí la verdad. Lo cierto es que aunque pareciera que la iglesia debería estar totalmente privilegiada, debemos reconocer algo, hermanos, que aquí en la iglesia, hablando de la iglesia local, hay una distinción entre creyentes nominales y creyentes verdaderos. Muchos aquí pueden estar diciendo, yo voy a la iglesia, ya soy creyente. Llevo mucho tiempo en la iglesia, ya soy creyente. Muchos pueden estar convencidos, pero pueden estarse engañando, como muchos de estos israelitas que creían ser israelitas genuinos, pero no lo eran, porque no todo el que desciende de Israel es israelita. Asimismo, no todo el que está en la iglesia es creyente, es cristiano. Por eso la iglesia necesita estar expuesta al Evangelio todo el tiempo necesitamos escuchar el Evangelio. Eso es lo que más necesita nuestra alma, hermanos y amigos. Necesitamos el Evangelio. Jesús no dejaría fuera de esa misión al pueblo de Israel, porque Jesús sabía que allí necesitaban el Evangelio. Aquí no podemos pensar que ya lo tenemos todo ganado. Aquí también necesitamos el Evangelio todo el tiempo. Ahora, la segunda parte de esta misión, la segunda parte de esta historia es la táctica. Acabamos de ver la estrategia, el objetivo. El objetivo es el pueblo de Israel y ya las acciones que se van a hacer allí. Predicar acompañado de prodigios y de milagros. Ahora vamos a ir a la táctica de la misión. Quiere decir la forma más específica en la que se van a desenvolver estos hombres en medio del campo de batalla, si lo decimos de alguna manera. Vean lo que dice, esto está desde el versículo 8, parte B, hasta el versículo 14. Desde el versículo 8, parte B, leemos: de gracia recibisteis, dad de gracia.
Aquí debemos darnos cuenta que una de las tácticas tiene que ver con la actitud con la que estos hombres iban a predicar y llevar el evangelio. Gracia. Dar de gracia. Los discípulos debían recordar que ellos mismos fueron objeto de la gracia y que esa gracia era la que los había elegido, los había comisionado. Y aquí, hermanos, quiero decirles que este punto es muy importante porque es el que nos va a llevar al clímax de este texto. Es la gracia, hermanos. Aunque los apóstoles eran judíos, aún así precisaban de la gracia para ser elegidos. Esto es una grande verdad, hermanos. No porque fueran judíos ya tenían todo ganado. Necesitaban gracia. Y eso debían recordarlo ellos. Esa gracia es la que nosotros también necesitamos. Hermanos, déjeme darle una ilustración al respecto. Piense por un momento cuando usted no está pensando en recibir algo que si usted lo recibe, evidentemente usted se va a sentir muy agradecido, pero aun si no lo recibe, su vida puede seguir común y corriente. Piense en ese tipo de regalo en que podría de pronto no mejora su vida, tampoco la va a empeorar, pero a la final usted se va a sentir agradecido de lo que está recibiendo. Un regalo así. Pero les digo algo, la salvación, el don que el Señor nos da por medio de su gracia, no es un regalo irrelevante. Esto sí puede impactar su vida grandemente. Usted puede continuar su vida sin pensar en cualquier otra cosa que le hayan dado, pero usted no puede continuar su vida sin ese don precioso de la salvación, que es recibido solo por gracia, que es recibido gratuitamente. Estos hombres debían recordar que así fueron ellos llamados y no debían entonces abusar, exprimir, explotar esas ovejas. Ellos no iban allí a cobrarles, a pedir algo a cambio por el evangelio que les están exponiendo y por los milagros que fueran a hacer. Estos hombres iban a dar esto de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto me recuerda a mí que algunas iglesias dicen, el Señor va a hacer algo especial este año para su vida. Él va a traer un toque muy especial y la gente está expectante. ¿Qué va a hacer el Señor? Y de repente dicen, bueno, pero para que usted pueda recibir esto, tiene que asistir a nuestra convención, que vale más de, no digamos un precio, pero no todos pueden asistir. Y lamentablemente el resto del año la mayoría están acongojados, tristes, porque no recibieron eso que les fue prometido. Estos hombres no iban a actuar así, los 12 apóstoles no iban a actuar de esa manera. Es más, Hechos nos menciona esta historia con un hombre que se llamó Simón el Mago. Él vio el poder que había en los apóstoles y quiso aprovecharse de eso para ganar, para su ganancia propia. Esto no iban a hacerlo los apóstoles del Señor. Esa no era la actitud. Ahora, otra actitud aquí, hermanos, dentro de esta táctica, lo vemos en el versículo 9. Dice,
No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Versículo 10. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Otra actitud de estos hombres era que debían depender de Dios. Esa misión era una misión en la que iban a depender totalmente de Dios. Dios era el que iba a proveer para su misión. Pero acá hay algo interesante, hermanos, en esto que estamos leyendo. Versículo 11 dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Miren, el versículo 10 termina diciendo: porque el obrero es digno de su alimento. Estos hombres no fueron dotados con alguna especie de poder sobrenatural en sus cuerpos, donde ya no iban a tener ninguna necesidad. Tampoco estos hombres iban a recibir el alimento del cielo. Aquí hay algo interesante, hermanos. Ya habíamos visto anteriormente que el Señor utiliza a hombres y mujeres para orar fervientemente por hombres que sean enviados a la mies. En el plan de Dios para el avance de su reino están ustedes y yo. Estamos todos nosotros, hermanos. Anteriormente nos habla de hombres y mujeres que oran fervientemente. Aquí este texto nos dice ahora que también se precisa de hombres y mujeres. El Señor se sirve de hombres y mujeres dispuestos a dar. Es así, hermanos, dispuestos a dar. Déjenme darle 3 razones por las que creo que es importante que estemos dispuestos, hermanos, a dar por la misión del avance del reino aquí en la tierra. La primera es importante porque estos hombres debían ir ligeros en su viaje. Ya hemos visto que el Señor les dice: no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre en sus cintos. En la cultura, ellos en sus cinturones tenían unos orificios y en esos orificios cargaban las monedas. Ahora, si el camino iba a ser muy largo, pues iban a cargar varias monedas allí. Eso iba a dificultar también su desplazamiento. Adicional, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón. El bordón era un bastón, donde en ese bastón llevaban una bolsa y ahí podían llevar alimentos. La misión era urgente, hermanos. Estos hombres debían ir ligeros. La misión era urgente. Estamos en tiempos peligrosos. Esas ovejas estaban perdidas, estaban pereciendo. Necesitaban estos hombres ir ligeros en su viaje. Por eso es importante para estos hombres que estuvieran dispuestos a dar. Lo segundo, hermanos, es porque es importante porque estos hombres son obreros del Señor. Es así, son obreros, hermanos. Son trabajadores del Señor. Y nosotros debemos entender eso. Nosotros debemos entender que para el avance del reino se precisa de hombres que estén trabajando arduamente, fuertemente para el avance del reino. Pero el Señor se sirve de su iglesia y de cada uno de nosotros para que sea así, para que esto pueda seguir creciendo. ¿Usted cuánto está a veces dispuesto a invertir en otras cosas que traen tal vez un placer temporal para su vida, un beneficio temporal? ¿Cómo no estar dispuestos, hermanos, a dar a estos hombres que están trayendo un beneficio eterno, indeleble en nuestras vidas?
Y la tercera razón por la que creo que es importante dar es porque dar certifica, hermanos, que hemos recibido con agradecimiento, que tenemos un espíritu de gratitud. Por eso es importante dar. Estos hombres llegaban allí y decían que se alojaban en una ciudad, en una casa, y allí utilizaban ese lugar como su centro de operaciones. Eso iba a requerir de una persona bondadosa. Así que, hermanos, miren, no solamente ellos iban a depender del Señor en el sentido de que iban a recibir el sustento, sino también dependían del Señor en que Él iba a abrir el corazón de las personas para ser recibidos en esos hogares. Y eso pasó así. De hecho, en Hechos capítulo 16 se nos relata esto. Voy a leérselo, o si quiere también buscarlo. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, verso 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y dice que el Señor que hizo abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Eso es una obra del Señor, una obra que solo el Señor hace por gracia, hermanos. Por gracia, únicamente por gracia. Leemos en los siguientes versículos: y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Dejémoslo ahí un momento, hermanos. ¿Quién es digno ante el Señor? ¿Quién merece esta paz? Porque esto es lo que estos hombres iban a llegar allí a hacer. Ellos iban a esta misión y tenían que indagar quién era digno. Y solamente aquellos que los recibían y los oían, los escuchaban, iban a recibir este beneficio. Dice que la paz vendrá sobre ese lugar. Y debemos aquí darnos cuenta que la forma en cómo está escrito, vuestra paz vendrá sobre ese lugar, es un hecho. No es una posibilidad, es un hecho, es algo que sucede. Al recibir a estos hombres, esta casa iba a recibir el beneficio de la reconciliación con Dios. Solo aquellos que son dignos, hermanos, como lo está enseñando aquí el texto, solo aquellos que son dignos, pero vamos a darnos cuenta quiénes son realmente esos dignos. Luego dice: y si la casa fuere, más adelante en el versículo 13, parte B, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Este símbolo que hacían los hombres de sacudir el polvo de sus pies era lo que hacían con las ciudades paganas. Así que nuevamente miremos cómo el pueblo de Israel, cómo un judío estaba leyendo esto, estaba siendo comparado con un pagano, porque no estaban escuchando a estos hombres. Así que saltemos, hermanos, aquí a la penalidad, porque hay algo que debemos entender aquí, hermanos, en este texto, es que esta misión no era de rescate para todo el mundo. No era como hoy en día escuchamos un lema: Colombia para Cristo. No.
Eran unos pocos que iban a recibir estos beneficios, aquellos que iban a ser objeto de la gracia del Señor. La penalidad lo vemos en el versículo 15. Dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. De cierto, esa palabra en griego es amén. Es seguro, hermanos. Es seguro lo que vendrá para estas personas que han sido expuestas a la luz del Evangelio. Estos judíos tenían gran luz, tenían mayor luz, como lo leíamos en Lucas, pero decidieron rechazar y por ende su castigo dice que es peor, que será peor. Será peor ese castigo. Lo más terrible, hermanos, del juicio, lo más terrible del juicio no van a ser las catástrofes naturales que van a haber. Lo más terrible de ese día es la distinción que va a haber. Quiénes son y quiénes no son. Se va a separar las ovejas de los cabritos, el trigo de la cizaña. Aquí encontramos, hermanos, el clímax de este mensaje. Una misión de rescate que no es para todos, sino para aquellos que son dignos. Y solamente uno fue digno. Pablo nos dice que no hay quien busque a Dios. Nadie. Solamente uno es digno. A pesar de que este mensaje es gratis, tuvo un gran precio. Un precio pagado por sangre. Y que es entregado a aquellos que son objeto de la gracia de Dios. Solo por gracia recibimos esa dignidad para ser hallados y que esa paz pueda entrar a nosotros, para ser reconciliados con el Señor. Así que, hermanos, para concluir este mensaje, 3 cosas debieron retumbar en la mente de estos judíos. Lo primero, que eran ovejas perdidas. Lo segundo, que estaban siendo comparados con pueblos paganos. Y lo tercero, que su castigo iba a ser peor que la de un pueblo pagano. Esto nos deja con unas preguntas, hermanos, en forma de aplicación. Y son las siguientes. Ustedes, nosotros, estamos seguros de que conocemos el Evangelio, de que hemos sido objeto del Evangelio. ¿Están seguros de su llamamiento y elección? Joven y niño que está en este lugar, constantemente son expuestos aquí en la iglesia al Evangelio y en sus hogares. Y aún siguen rechazando el mensaje, aún siguen rechazando a quién le da el mensaje. ¿Quién es el que le está dando el mensaje? Esas son las aplicaciones de este texto, hermanos. El pueblo judío creía estar en mejores condiciones. Nosotros no podemos tener una autoconfianza y engañarnos a nosotros mismos. Esto nos debe llevar, hermanos, a los pies de Cristo, a clamar por esa gracia, a clamar al Señor para que Él pueda darnos esa paz, esa reconciliación con nuestro Dios. Que el Evangelio siempre esté en nuestra mente. Y para los que no han creído, no se han arrepentido, este mensaje es también un llamado al arrepentimiento. Porque las consecuencias, la penalidad de esta misión es terrible. Ninguno de nosotros, de los que estamos en este lugar, puede decir que jamás escuchó. Ya todos estamos expuestos a esa luz. Así que nuestro castigo va a ser peor si no acudimos al Señor en arrepentimiento y fe.
Oremos al Señor por esa gracia, hermanos. Que el Señor quiera darnos esa gracia. Oremos al Señor también para que esa gracia nos ayude al avance de su reino. Porque también es nuestro trabajo, es nuestra labor el avance del reino del Señor. Si somos creyentes que han sido expuestos a esta gracia, debemos demostrarlo, ya como lo he mencionado aquí, que nuestro corazón demuestre esa gratitud y estemos dispuestos a dar para el avance del reino aquí en la tierra. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Acompáñenme en una oración. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias te damos porque ella nos confronta, nos exhorta. Te rogamos, Señor, quieras tener misericordia de nuestras vidas. Que el Evangelio abunde en tu iglesia. Señor, que podamos ser expuestos cada vez más a tu palabra, a ese mensaje. Y quieras, Señor, darnos la gracia, Señor, para acudir a ese mensaje con gratitud, para acudir a ese mensaje con obediencia. Señor, oro por los que no han recibido el don de la fe y del arrepentimiento, un regalo que no es irrelevante, Señor. Te ruego, Señor, quieras tener misericordia de ellos y traer salvación a sus vidas. Es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que oramos. Gracias por la dignidad, Señor, que solamente tú tienes y aplicas a nosotros por medio de tu gracia. Es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén.